Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya a todos los que nos siguen nuevamente en un programa más de Pláticas con tu Abogado, con su amigo Gilberto Salgado. Qué gusto saludarlos hasta la comodidad de sus equipos celulares. Estamos ahora sí en marco del Día del Abogado, vamos a adelantar un poquito el programa, pero por supuesto que no podemos dejar de celebrar el Día del Abogado o la Semana del Abogado, como estamos ya haciéndolo, con un invitado, una invitada de super lujo. Esta tarde-noche me da mucho gusto presentar a nuestra invitada, que es la doctora Indalecia Pacheco León, a la cual le doy pues muchísimas gracias, porque sabemos que es una profesionista, una mujer muy ocupada, sin embargo que se da el tiempo para pues venir a platicar con nosotros. Como saben ustedes que estas entrevistas son una plática amena, no es propiamente un curso, cátedra, no, son pláticas para que ustedes vayan conociendo temas de derecho en general, pero también para que vayan conociendo también qué son los juzgados, cómo trabaja el juzgado, y por supuesto que la doctora Indalecia Pacheco León, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia, esta noche nos va a platicar de temas de mucho interés, como es propiamente, como hemos dicho en la presentación, que es las actividades del Poder Judicial, y también que vamos a tocar de la reforma judicial. Así que, pues muy buenas noches, doctora, qué gusto que nos acompañe, gracias por aceptar la invitación y bienvenida aquí a este maravilloso lugar que estamos hoy transmitiendo, por cierto, desde el Museo de la Bandera, y que agradezco a mi estimadísimo amigo, el maestro Héctor Ceballos, que también nos acomodó aquí, nos arregló para que tengamos esta escenografía maravillosa con la bandera trigarante, nuestra bandera actual, en el Museo de la Bandera. Doctora, muy buenas noches, Hola, gusto saludarla y gracias por acompañarnos. No, hombre, pues yo muy agradecida de que puedan abrir espacios que son importantes, ¿no? Para tanto para que nos conozca la sociedad en general, como para que también tengamos un acercamiento necesario, es indispensable. Yo siempre he pensado que así tiene que ser, que tenemos que estar muy cerca de la población para que conozcan pues al Poder Judicial, ¿no? El ámbito de justicia. Entonces es muy importante este espacio, y yo estoy muy agradecida más bien contigo, No, hombre, no, al contrario, en verdad. Porque que te ocupas, ¿no?, de abrir estos espacios. Así es que te felicito mucho. Platicar antes de entrar en tema, doctora, ¿usted cuántos años tiene dentro del Poder Judicial? Híjole, bastantes. Yo ya tengo 35 años. 35 años. Poder Judicial. ¿Cómo Sí. inicia su historia dentro del Poder Judicial? Uy, mi historia empieza como la de varios compañeros, compañeras, magistradas incluso, acudiendo al juzgado como meritorios, ¿no? Los llamamos meritorios. Vamos a iniciar leyendo expedientes, a veces hasta haciendo los mandatos. Sí, el IBM, no, a ¿verdad? Los compañeros ¿sí? de ahí, ¿no? Y a los operadores de justicia. Pero el interés nace siempre de querer aprender el trabajo que se hace en el Poder Judicial, así es que era así como empecé, ayudando a los secretarios de acuerdos a escribir, ¿no?, los acuerdos que me dictaban, y así hubo oportunidad en algún momento, por mi persistencia ahí, de ir a practicar, ¿no?, de ir a aprender, que hubo un espacio ahí, la mecanógrafa del secretario de acuerdos a quien yo le ayudaba a maquinar, ya no pudo regresar a trabajar por un problema de salud, y entonces ahí hubo la oportunidad y me dicen, bueno, pues te puedes quedar si quieres, ¿no? Y para mí es algo, un recuerdo. ¿Ya había terminado la universidad? No. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudiaba? Estaba estudiando, era estudiante, estaba en el... en el sexto semestre de la carrera acá en Chilpancingo, de la Facultad de Derecho, sí, muy bien, de la Universidad entonces Autónoma de Guerrero, sí, no Guagro, sino todavía UAG, todavía, es cierto. Y entonces era 1989. Muy bien. Y yo estaba estudiando. Pero quiero decirte que antes de eso yo hacía trabajo periodístico, era reportera de radio y televisión de Guerrero, era conductora de noticias, era guionista y productora de programas de radio. Pero no estudiaba comunicación. No estudiaba comunicación, era mi creatividad y siempre mi deseo de poder transmitir mensajes, temas importantes a la población. Así que se me abrió esa oportunidad y dijeron, pues órale, y avancé tanto en ese trabajo que
pues prácticamente hice estudio, ¿no? Carrera ahí de comunicación. Era también locutora, yo un tiempo fui locutora de noticias en RTG. Ah, qué padre. En RTG. Y entonces, bueno, hubo que elegir, ¿no? ¿Qué elegí? Yo estaba estudiando Derecho. Quiero decir además que yo tenía un buen salario como en ese trabajo. Como locutora. Sí, ahí en RTG, y allá en el Poder Judicial, en el juzgado primero penal en Chilpancingo, que está al ladito del reclusorio. Sí. Pues los sueldos no eran muy buenos, como todavía siguen siendo muy bajos. Sí, es correcto. Y eso, pero son momentos decisivos en la vida de cualquier persona, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué quieres para ti? Entonces yo entendí, yo estoy estudiando Derecho, yo me había propuesto hacer algo diferente porque desde entonces yo criticaba muchos aspectos de la justicia. Yo estudié Derecho además porque yo me crié en México desde niña, ¿no? Allá estuve estudié la preparatoria, yo tenía un pase directo a la Escuela de Derecho de la UNAM. ¿Sí? Y cualquiera me decía, ¿cómo crees que te vas a ir a Guerrero? ¿Qué vas a hacer ahí a la UAJ? ¿No? Porque, bueno, lamentablemente antes no tenía un buen prestigio la UAJ, ¿no? Ya lo he ido adquiriendo y eso es muy importante. Entonces cualquiera quería la UNAM, como ahora cualquiera quiere la UNAM, pero yo dije, no, donde yo me regreso al estado, porque además no lo conocía, ¿no? Porque pues ese niño estuvo allá en la Ciudad de México. Entonces yo dije, no, yo voy a Guerrero. ¿Es originaria de Ciudad de México? No, yo soy guerrerense. Eres guerrerense, ok. Yo nací en Quechultenango, aquí en la región centro. Ok. Pero mis padres, como muchos del estado de Guerrero, quieren un mejor futuro para sus hijos, ¿no? Claro. En el pueblo, es un pueblo, ¿no? Sí. No hay oportunidad de estudio, ¿no? Entonces mis padres dijeron, ustedes se van a la Ciudad de México a estudiar y a trabajar, porque no alcanza tampoco el dinero, ¿no? Entonces ustedes van a trabajar y van a estudiar, tienen libertad para que ustedes hagan de su vida lo que les satisfaga. Claro, sin irse chueguitos, se van derechito. Mi mamá venía a visitarnos, vamos a México para ver cómo andamos, ¿no? Entonces, por eso es que yo me crié allá. Muy bien. Entonces, ¿no? ¿Y de la preparatoria? Chiquitita, Terminé la preparatoria, viene a estudiar. Me vine a Guerrero porque yo a los 13 años empecé a crear una conciencia social y política. Era chica, pero mis hermanos, que son mucho mayores que yo, sobre todo Silvestre, mi hermano, estudiaba ciencias políticas en la UNAM, y entonces él me enseñaba que el mundo es desigual. Que en Guerrero, nuestro estado, él es el que me lo platicaba porque yo no lo conocía, ¿no? Me decía, es mucha la pobreza, hay muchas desigualdades, la riqueza no se reparte igual, el estado tiene la culpa, me decía, ¿no? El gobierno. Era mi maestro, pues, ¿no? De ciencia política, imagínate, ¿sí? ¿No? Me hablaba del estado a esa edad. La primera película que me llevó a ver era Actas de Marusia, precisamente de la represión del Estado contra obreros, ¿no? La lucha de Cananea y Río Blanco, todo eso me lo enseñaba él. Entonces, a los 13 años empecé a brevar, ¿no? Toda esta realidad histórica que ha habido en México, pero que muchos años, no podemos negarlo, vivimos en la represión y en la opresión, ¿no? En las luchas clandestinas. Incluso mi hermano se afilió al Partido Comunista. Imagínate, desde entonces yo empecé a conocer todo ese ambiente, ¿no? De la lucha por la justicia. Entonces, a eso me afligía mucho. Y entonces un día me dijo, no está bien que solo te aflijas. Se tiene que cambiar el estado de cosas. Tienes que luchar porque cambien. Entonces, imagínate, ¿no? A mis 13 años, o sea, conocer todo eso, ¿no? Eran sensaciones en mí muy preocupantes. Dije, sí, es cierto, pero tampoco me puedo quedar así, con el miedo, con la preocupación. O sea, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Mi papá era campesino, con una situación mucho más difícil que la de ahora, porque ahora, por ejemplo, los campesinos pueden acceder a fertilizante gratuito, ¿no? Antes no. Vendían sus cosechas a tiempo, ¿no? Para poder pagar a sus mismos peones, para sobrellevar la vida en lo que viene a la cosecha. Entonces,
yo me daba cuenta de esa situación y me preguntaba que por qué pasaba todo eso. Y entonces pensaba que era mejor venir a Guerrero tanto para apoyar a mi padre, a mi madre que estaban acá y hacer algo por Guerrero. Entonces, con lo que yo me encuentro cuando llego y visito el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, veo que hay muchos campesinos con carpetas bajo el brazo tratando de gestionar cosas, ¿no?, para sus familias, pero veo además que no los tratan bien, ¿no? El burocratismo a veces es así cruel, no tratan bien a la gente sencilla, a la gente del campo, y entonces dije, ¿cómo yo puedo defender a esa gente? ¿Cómo les puedo ayudar con esa gestión? Entonces pensé que estudiar Derecho era la vía para lograr cambiar el estado de cosas de desigualdad. Y en ese tiempo también me di cuenta, porque además yo ya estaba más consciente, por ejemplo, de la vida de mi madre que me contaba, víctima de violencia familiar, con su padre muy violento, que no la dejaba ir a la escuela, le prohibía ir a la escuela, porque decía que la escuela no te daba de comer, sino era la cultura de entonces, y mi madre ahora tiene 98 años. Ya la memoria empieza un poco, ¿no?, a fallar, pero algo que nunca se le ha olvidado es que su padre le prohibía ir a la escuela. Y cada vez que puede repite eso, ¿cómo mi padre me impidió llegar a la escuela? Y se desespera mucho de que no sabe leer y escribir, ¿no? Decía, los libros y la educación les va a dar a ustedes las herramientas para que tengan una mejor vida, pero también para ayudar a otros. Entonces yo pensaba, empecé a meditar sobre esa situación y me di cuenta que la desigualdad no solamente era por la mala distribución de la riqueza, la pobreza genera ricos y pobres, no, la desigualdad tiene otra cara que es también de género. Excelente. Los hombres y las mujeres no tenemos igualdad, ¿no? ¿Hasta la fecha, doctora? No, pues claro, ¿sí? Lamentablemente hasta la fecha, toda la vida, ¿no? Para que erradiquemos eso que más nos hace sufrir más a los seres humanos. Porque el padre, por ejemplo, de mi madre era violento no solo con ella como mujer, era violento también con sus hijos, con los hombres. Tampoco los mandó a la escuela, no quería, se los prohibió, ¿no? Entonces, mis tíos también sufrieron mucho por esa situación, la ansiedad de querer saber qué dice un libro, ¿no? Pero además la división que hacía mi abuelo era terrible, porque mientras procuraba más a sus hijos, porque tenía tierras y las tierras dijo que son para mis hijos, y era un pero clásico, para mis ¿verdad? hijas no. Sí, me tocó igual, ¿eh? O sea, mi abuelo también repartió a los hombres y a las mujeres. Y lo siguen haciendo en muchos lugares por desconocimiento también del derecho, por eso estos espacios son bien importantes. Uy, habría un montón de historias que contar, ¿no? Porque en la vida diaria de nosotros que juzgamos, tenemos un montón de historias. Por eso magníficos escritores vienen también de juzgados, ¿no? También abogados, por todas las historias que tienen. Sí. Volviendo un poquito a la historia, magistrada, llegas a Chilpancingo y inicias la carrera de Derecho, por lo que nos comentas también, por esa sed también de justicia también. Sí, para Guerrero, porque mira, las personas no podemos estar completas y tener un camino definido en la vida si no tenemos también planteado que tenemos una patria, ¿no? Que pertenecemos a la patria. Bueno, este símbolo que tenemos aquí tan importante, que yo agradezco al maestro Héctor Ceballos, que nos haya dado este escenario tan hermoso, no solo es hermoso, sino es nuestro símbolo patrio, lo debemos amar. Y cómo además le demuestras amor, es como cuando dicen, ¿cómo le demuestras el amor a tu madre y a tu padre? Los honras, los respetas, los cuidas, los ayudas. Entonces, la patria que es nuestra madre, la que nos da identidad, ¿no? Donde nacemos, también quiere cuidado, ¿no? Quiere cuidado y quiere el esfuerzo de todos nosotros. Y este símbolo me compromete mucho, por eso yo cuando llegué dije, wow, vamos a estar aquí, este es un lugar como un santuario, es algo tan importante que todos deberíamos visitar, además, pero estar conscientes de que esta bandera es la que nos da esa identidad de mexicanos, de guerrerenses, que nos obliga a ser ciudadanos y ciudadanas conscientes de las realidades, de cambiarlas, de desigualdades, de cambiarlas a la igualdad, de repartir bien la riqueza, de respetarnos unos con otros, de no generar violencias de ningún tipo, ¿no? Entonces, amar a la patria es importante. Entonces, ser hijos e hijas de la patria y asumirlo así
Me parece que es una de las satisfacciones que nos debe de dar a muchos que nos dedicamos al servicio del Estado, ¿no? Porque, pues, algunos tenemos la fortuna de ser servidores públicos, servidoras públicas del Estado. Y así, ¿no? Así visualizó, doctora, cuando entró a la carrera de Derecho, ¿siempre visualizaste ser servidora? Sí, yo quería estar en un juzgado, yo quería juzgar porque yo cuestionaba mucho a la impartición de justicia. También por eso entré a RTG, porque yo cuestionaba mucho a los locutores. Yo decía, ¿cómo se equivocan tanto a leer las noticias, no? ¿Cómo el pueblo de Guerrero no puede tener un locutor que está dando noticias tan mal leídas? Y entonces me escucha un compañero y me dice, ¿y tú sí puedes? Yo le dije, claro que puedo. Me dice, a ver, mañana mismo te voy a RTG y a ver si puedes. Conozco al director, le digo, a ver, pues si vamos. Yo le agarré la palabra y cuando llegamos a la radio, para mi sorpresa, le dice el director, ella le dijo, mira, Indalecia dice que tu locutor no lee bien las noticias. Me dice, ¿de veras? Digo, sí, pues sí, con toda la pena, ¿no? Porque aquel ya me había echado de cabeza. Y entonces me dice, a ver, vas a dar las noticias tú ahorita. Dije, a ver, si como roncas duermes, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber que si puedes, vas, si no, no vayas, ¿no? Y dije, pues sí voy, sí entré a la cabina y las leí bien, ¿no? Perfecto. Y entonces fue por eso que yo me quedé en RTG, pues tenía como 21 años. Sí. Sí, y entonces, bueno, así me quedé, entonces fue lo mismo en el Poder Judicial. Yo dije, no me gusta cómo están impartiendo justicia, entonces en lugar de quedarme a criticar, ¿no? Y de estar en la pena y la tristeza de que, uy, las cosas pues no van a cambiar, así son, así es la vida. No, dije, pues voy. Yo voy y quiero ser operadora de justicia y van a ver que las cosas no se hacen así, ¿no? Yo muy valiente así. Llega al juzgado y bueno, obviamente me comentas que veía cuestiones que veía mal, por eso quería. ¿Qué cosas veía mal? Sí. Bueno, para empezar, yo sí veía desigualdades en el juzgado porque no trataban igual a las personas sencillas que a una persona que llegaba bien vestida. Que todavía hasta la fecha tenemos, ¿no? No hay justicia para el pobre. A lo mejor eso se refiere también el presidente de la República y tantas personas que dicen eso. Pero yo ya fui jueza. Sí. ¿No? Yo fui jueza en varios lugares de Guerrero. Sí. Y como sabía eso, la justicia no se maneja así además, ¿no? Ha cambiado esa situación porque se ha tenido que trabajar. Yo he trabajado mucho en los juzgados para cambiar la mentalidad de los secretarios y secretarias de acuerdos. A muchos no les agrada, se tiene que reconocer porque son prácticas culturales, creencias, patrones pues de conducta, ¿no? Del personal. Pero cuando se les habla y se les explica por qué no debe de ser así, bastantes lo entienden, ¿no? Hay otros que se resisten, como en todo al cambio. Pero de eso se trata, ir a cambiar, y claro que cuesta trabajo, pero los cambias o cambias, ¿no? Entonces, creo que quienes somos titulares de los juzgados debemos primero despojarnos de cualquier prejuicio, clasismo, racismo y llámese fobias, todo, porque eso no cabe en la mentalidad de un juzgador, porque entonces tú lo que vas a tener siempre son decisiones muy sesgadas, se dice, ¿no? Es decir, no en la línea que te está marcando la ley y donde todos los debes de tratar igual, por igual, con la misma atención, mismo respeto, la misma calidad, ¿no? Y entonces pasa que si no lo entiendes, por eso es que haces división en tu trato, pero también en resoluciones cuando se trata de mujeres, cuando se trata de hombres, cuando se trata de un hombre indígena, cuando se trata de un hombre con poder, ¿no? Claro que sí, existe, no lo podemos negar, todavía existe esa visión en algunas personas juzgadoras, aquí y en todo el país, y en toda América, porque existe, ese es un problema. Pues que históricamente tiene que ver también en la situación que hemos vivido, ¿no? De opresión, de ser subyugados por los españoles, ¿no? No es fácil quitarse esa cultura.
ahora subyugados por otros países, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, llega usted al Poder Judicial, busca ese cambio. Primero inicia desde como... entonces, ¿eh? Desde entonces, busca desde ese meritoria, cambio. llega y Con la idea de cambiar. ¿cuál es su primer cargo en el Poder Judicial? Mecanógrafa. Mecanógrafa. Meritoria. Y luego mecanógrafa. Y luego mecanógrafa, secretaria de acuerdos. Secretaria del juzgado penal. Sí, en un juzgado penal. Y de ahí... De ahí proyectista del juzgado. Proyectista. Luego proyectista de sala. Ok. En la sala penal, estuve con los mejores magistrados que ha habido en el Poder Judicial. Fui su proyectista, del magistrado Eulabio Alfaro en materia civil, Sí. del magistrado Arturo Solís Pinzón Sí. en materia penal, Sí. del magistrado Servando Alani Santos en materia penal, y luego con él mismo en materia civil, con la magistrada Lambertina Galeana Marín en la sala Sí. familiar. Ok. Sí. Pero no se me escapa ningún magistrado. La magistrada Rosa María Galarce, que Sí. es de aquí, de Sí. Iguala. Ella fue mi primera jefa magistrada Ok. en materia penal. Y de ahí lo que siguió era ser jueza. Hice examen de oposición en el año 2002. Ok. Y entonces he sido jueza después de ahí en todas las materias, en civil, penal, familiar, que son las que conoce el Tribunal Superior de Justicia. Ese es el Poder Judicial. Mucha gente pues no lo sabe, ¿no? No entiende bien. Incluso Poder Judicial, algunas personas lo comparaban con la Policía Judicial. La Policía Judicial, ¿no? exactamente. No. Con los ministerios públicos. Otro poder del Estado. Sí. El Poder Judicial es otro poder del Estado, junto Sí. con el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? El Poder Ejecutivo lo encabeza en los estados, pues el gobernador o gobernadora, ¿no? Ahora Sí. nuestra gobernadora, Evelyn Salgado, por primera vez una mujer que dirige es. al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que está integrado por los diputados y diputadas, que ahora también ya hay paridad, es decir, paridad significa que haya igual número de hombres, igual número de mujeres. A la anterior legislatura así fue, pero ahora, ¿qué crees? Estoy enterada que vamos a ser más mujeres que hombres. Y así sí se sabe. Sí, no, porque pues así fue. La elección, así ganamos, ¿no? Y eso está bien. Entonces, ¿Es tiempo de ese mujeres, el poder, magistrada? espérame, el poder legislativo, ¿no? Terminamos. Y el poder judicial, pues es el poder que lo encabeza el Tribunal Superior de Justicia con un presidente. No ha habido presidente. Ah, sí, hubo una presidenta, la magistrada Lambertina Galeana, pero fue por un periodo cortito y por Sí. una necesidad. Okay. Ahí no vale tanto, porque debe haber una elección de una mujer presidenta ya, ¿verdad? Para el periodo que corresponde de 3 años. Es importante el poder legislativo, les quiero comentar, porque ahí se entiende, así está dicho en la Constitución del país y en nuestra Constitución local, que es el pueblo, todo el pueblo que llamamos, toda la ciudadanía, ¿no? Todas las personas están representadas ahí con su voz a través de cada diputado y de cada diputada, Okay. ¿no? Así Se es. elige el pueblo, por eso vamos a las votaciones en urnas, y al Poder Ejecutivo también, pero a él, al gobernador, al presidente, a la gobernadora o presidenta que ya vamos Sí. a tener. Pero el Poder Judicial no nos elige popularmente, es un poder especial. Y ahí vamos a hablar porque es especial. Y ahorita vamos a ver ¿no? la cuestión de equilibrio de poderes, ¿no? Sí. Ok. Sí. Antes, magistrada, estoy un poquito hablando de un tema muy importante que creo también le interesa a todos y que es muy recurrente. Comentaba y le preguntaba, ¿es tiempo de mujeres? Hablando del Poder Judicial. Fíjate que... Yo recuerdo, sí comentábamos, por ejemplo, juzgados, y para que vayan teniendo también toda la gente que nos va siguiendo, vamos a poner ejemplo aquí en cortito, de manera local. El Distrito Judicial de Hidalgo, que son los juzgados de Iguala, que corresponde a Huitzuco, Tepecua, Iguala, Cocula, Tascoya no, perdón, es Alarcón, hasta ahí, vamos a ponerlo, así como tal. Aquí hay 2 juzgados familiares, un juzgado civil, un juzgado de paz, las salas de penal, 4 juzgados de control 4 juzgados de control. en materia penal. En materia penal.
Respecto y una sala penal. Y la sala penal, sí. Una sala penal, que es la tercera sala penal. Y ya el tribunal laboral, ¿verdad? También que ya se... El tribunal laboral ahora, porque esa es una materia nueva que apenas se nos incorporó al Poder Judicial, que antes era del Ejecutivo, que eran las juntas de conciliación. Así es. Ahí en esa cuestión veo en las secretarías, si es cierto, recordando aquí rápido, el juzgado primero familiar hay 2 secretarias de acuerdos, 2 secretarios de acuerdos, igual en el segundo familiar. En el juzgado civil, si es cierto, hay una secretaria de acuerdos, 2 secretarios de acuerdos, pues son 3 secretarias, impar, pero hay una proyectista. Sí hay ese equilibrio, sí es tiempo de mujeres también en el Poder Judicial. A mí no me gusta mucho esa frase de es tiempo de mujeres. A ver. Pues si las mujeres existimos desde la creación, se supone, ¿no? Sí. No se supone, aquí estamos. Es un hecho, entonces, sí. ¿Por qué va a ser un tiempo nada más de las mujeres y luego después ya no? Nada más ¿no? Entonces hay cosas que se dicen a veces me parecen sin sentido, ¿no? Las mujeres existimos desde que se creó el mundo, ¿no? ¿O no? La Biblia nos enseña, Adán y Eva, ¿no? Exacto. Entonces, aquí estamos, el tiempo siempre ha sido nuestro porque hemos estado aquí en la tierra, ¿no? Entonces, que hay un avance importante de que se nos respete, todavía entre comillas, nuestro derecho a estar en puestos de decisión, ¿no? Porque no podemos pedir derecho por que nos respeten derecho por existir, ¿verdad? Sí. No, porque ocupemos espacios de decisión pública, como el de la presidenta ahora electa Claudia Sheinbaum, con la gobernadora Evelyn Salgado, como yo, y otras 8 magistradas, 8 mujeres, porque el Poder Judicial se constituye con 25 magistraturas. No siempre ha sido así, antes eran menos, pero siempre fueron hombres. Desde los 173 años que lleva de vida constitucional el Poder Judicial, solamente han sido hombres. En 1965 se eligió a la primera mujer jueza, fíjate, 65, ¿sí? Y era la licenciada Hilda Barra de Mendoza, de quien, por cierto, hice una semblanza que no ha podido ser publicada. Yo hice esa investigación porque el Poder Judicial, como todos los poderes y en todo el mundo, a las mujeres nos borran de la historia. No apareces. Y el Poder Judicial no es la excepción. Buscaba yo información, cuando menos en recursos humanos, ¿verdad?, del tribunal. Su currículum deben de tener algo, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer? Yo desesperada, ¿quién sabe? Yo tuve que buscar a su familia para que ellos me hablaran de la historia, porque alguien por ahí me dijo que había sido ella. Y sí, lo constaté, fue ella, y yo me he propuesto que tiene que haber un archivo importante en el que nos incluyan a las mujeres. Entonces, la primera magistrada después también fue ella. Okay. Pero por ahí de los años 80, ¿eh? Fíjate, pasaron 15 años. Muchos años. Y luego fue la magistrada Lambertina Galeana. Caray. Y pasó muchos años también para que se eligiera otra mujer, ¿no? Y de los 173 años de existencia del Poder Judicial, solo somos 9 mujeres. Los demás son hombres, ¿no? Yo hasta publiqué en mi página de Facebook que vieran esa disparidad. Me eligieron a mí presidenta de la tercera sala penal y aparecía entre todos los presidentes puros hombres y nada más yo, la única mujer. Dije, volví a romper el patrón, ¿no? De que ahí estoy, el patrón cultural de que solo los hombres, entonces estaba yo ahí, ¿no? Entonces, llegar a las magistraturas pues no es fácil. Por eso de tiempo de mujeres, no. Las mujeres en todo tiempo, pero nos tenemos que hacer respetar en nuestros derechos y ser escuchadas. No es fácil, nada se nos da fácil. A veces sí influye, alguien dijo el otro día allá en el foro, sí influye cuál es la estirpe o el linaje de familias, sí existe, ¿no? Sí. Yo no provengo de un linaje de familias abogadas, ni de poder, ¿no? No, yo vengo del esfuerzo y del trabajo.
Entonces, cuando yo he sido elegida y cuando yo fui elegida, yo estimo que a mí me eligieron, el gobernador del estado en turno me propuso porque le constaba que yo he estado luche y luche por esa paridad en el Poder Judicial, no solo de paridad de género en los puestos de magistratura, sino en los juzgados. Bueno, tú eres litigante, licenciado, ¿ves cuántas mujeres sabemos como juezas? No llegamos al 40% siquiera, no, menos, somos menos. Puro. Entonces, eso y otro tipo de desigualdades que existen. Por eso es que yo en esta reforma judicial sí veo bien que haya un ente o un tribunal diferente que sea el de disciplina judicial externo como ahora funciona el Consejo de la Judicatura, que sea libre de elegir a todos los operadores de justicia, principalmente a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ¿no? Porque ahorita lo que vigente, la disposición es que sea el gobernador o gobernadora en turno quien proponga a magistrados y magistradas. Y ahí es cuando siempre el temor existe al interior del Poder Judicial de que no se elija a quienes han hecho una carrera judicial, que como tú sabes, eso es importante porque claro que conocemos cómo son los procesos. Yo me acuerdo simplemente cuando estudiaba, cómo me preocupaba en saber qué era un auto de erradicación. A ver, háblale así a la ciudadanía, ¿qué es eso una autorradicación? Sí. ¿No? Vas a emplazarlo. Vas a emplazar. Entonces, claro, ve con la actuaria, ¿qué es eso? ¿No está? ¿Qué hace la actuaria? ¿No? Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, ¿cómo alguien externo de pronto va a venir a ocupar un cargo tan importante, toma decisiones de la política judicial, cuando ni siquiera conoce todos los procesos, cuando ni siquiera le tomó amor a la institución? Porque uno le toma amor a la institución. Yo le estoy muy agradecida al Poder Judicial de haber hecho de mí la funcionaria que soy, con conocimiento pleno de las materias que se imparten ahí, de las oportunidades que tuve y no porque alguien de dentro también me las haya dado. Eso es parte de las luchas. Es un tema muy importante, digo, y sí hay que recalcarlo. Sí. Lo hemos manejado y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchos foros, tanto en el programa también como en el foro, que hay mucho personal de mucho valor. O sea, precisamente claro. Por eso quería iniciar esta plática, esta charla con la magistrada, para que vieran también, así como la magistrada que inició desde meritoria, así también muchos dentro del Poder Judicial han iniciado, que no son hijos de abogados, que no son hijos de gente pudiente, sino son gente que realmente yo los conocí, algunos estudiamos juntos, gente que realmente venimos desde abajo y que han ido escalando gracias a su esfuerzo precisamente, y muchos van a saber. Pero también es cierto, magistrada, también precisamente lo que comentas, que llega gente que de repente sí llega, ¿no? Por ese dedazo, por ese impulso, porque realmente tienen la relación de política, familiar, económica, y entonces en esa parte estás de acuerdo, para efecto de que lleguen las personas ideales, y también idóneas, y de esa manera también rescaten a ese personal que realmente tiene esa capacidad. Sí, así es. Hay muchos que se quedan ahí en el camino porque no pueden ascender, ¿no? a esa toma de decisiones como titulares de juzgado. Sí. Entonces, ahí está esa gente, qué bueno que lo reconoces, que lo vean ustedes los litigantes. Sí. Hay mucha gente capaz en puestos de secretarias de acuerdos, proyectistas. Por cierto, aquí le mando un saludo a mis proyectistas, que saludos, son gente de Iguala, muy capaces. Yo estoy muy a gusto con el equipo de trabajo que tengo, porque somos responsables, muy capaces. Ahí está, por ejemplo, conmigo la licenciada Margarita Marchán, está el licenciado José Luis Díaz Antonio, está el Salvador Pérez, Rasperi Vázquez Quesada, ¿verdad? Pero también están otros compañeros como Miguel Ángel Díaz Robles, que hoy nos acompaña también. Excelente funcionario, sí, le damos un saludo también. Y además son muchos compañeros valiosos de muchos años en el Poder Judicial, que su conocimiento no puede ser borrado y tirado a la basura. ¿Cuántos libros no escribiría, magistrada? Un montón, mis hermanos me lo han dicho. Que hay un libro de ahorita que mencioné al licenciado Salvador, también por ahí, sí. Ya se los compartieron, que tiene una anécdota de manera chusca, pero también bonita. ¿Cuántos libros no escribirían? Bastantes. Una historia. Digo que mi hermano me ha dicho, podrías escribir cada historia, y tenías bastantes libros.
Sí me gustaría mucho, pero luego el tiempo no me lo permite porque nos regimos por términos, ¿no? Entonces las sentencias tienen que estar a tiempo y todo. Entonces, esa es la parte que vemos de injusticia, ¿sí? Muchos trabajadores del Poder Judicial, porque aunque pareciera que ahora con la elección popular que se pretende de jueces, magistrados, en esta reforma, pareciera que hay oportunidad para todos ahí, que ahora sí todos tenían la libertad de ir a una elección, ¿no? Pero también libertad. Ese también establecerlo así, magistrada, será un mito, el hecho de que pueden llegar todos, no, porque tendrán que van a ver los filtros que tendrán que obviamente acreditar ese conocimiento para siquiera ser candidato. No creo, yo no creo, no lo creo porque mira, otra vez, sí. El Poder Legislativo, según la reforma, ¿sí? tiene que proponer a 5. A 5 legislativo. El Poder Ejecutivo 10. Y el Poder Judicial a 10. Digamos que entre el Poder Judicial, a lo mejor, que no está establecido en la reforma, yo no he leído eso, no está, no lo veo ahí. Ojalá ahí, entonces sí, sea respetada la carrera judicial de cada aspirante, ¿no? Lo menciona que sí, ¿verdad? Que sí maneja de la carrera judicial, sí la siguen respetando. No, ahora lo están diciendo, por tanto que ya hemos dicho nosotros, los principales actores y actoras de la reforma, ¿no? O sea, qué fácil que todo el mundo opine afuera, pero los que estamos adentro no merecemos opinión. Oye, eso me recuerda como aquella vez que se discutió tanto sobre que las mujeres no debían amamantar en público. Ah, caray, sí, claro. No debían amamantar en público, entonces, y resulta allá un montón no podían opinar, ¿no? O sea, establecer nuestras propias necesidades de por qué teníamos que, no solo el derecho, cuál era el impedimento para hacerlo en público, ¿no? Entonces así nos pasa ahora, digo, válgase el ejemplo. Hay muchos más donde no te piden opinión, ¿no? Pero aquí nosotros principales actores y actoras, porque como yo, hay bastantes compañeros de 35 años, hay otros que tienen 40 y tantos, gente que literalmente se muere ahí en la raya. Porque ha habido compañeros que ahí se han desmayado, y ahí lo sacan al hospital y se murió, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde queda toda esa vida? Sí. Hago también un paréntesis respecto a eso que está para nuestros seguidores. El tiempo que trabajan, el tiempo que dedican. De repente a veces piensan, digo con todo respeto, también seamos muy objetivos respecto a ciertos trabajos dentro del gobierno, que es de 8 o 9 de la mañana a 3 de la tarde. Otro de los mitos que yo debo reconocerlo, hay mucho personal que sí, es cierto, llega y cumple su horario, pero también hay muchísimo personal que hemos estado y está a las 7:30, 8 de la mañana y ya de ahí no hay hora de salida. Entonces sí, hemos llegado 8, 9, 10 de la noche. Cuando estaban aquí en el centro los veíamos ahí más seguido, ahora ya están más lejitos, pero sin embargo también, ¿dónde estás? Sigo en el juzgado. No tienen hora de entrada, no tienen salida. Sí, no tenemos hora de salida, pero fíjate bien, por eso la reforma en sí misma no va a ser un hecho que mejore la vida de los poderes judiciales, ni los locales ni del federal. Porque pensar en que solamente quieres distribuir el recurso para que haya transparencia, para que haya eficiencia, no es cierto. No es cierto. Porque para que la reforma judicial exista, que sí es necesaria, y te lo digo de un punto de vista crítico, como te dije cuando ingresé, dije, veo cosas malas, sí hay cosas malas dentro de los poderes judiciales. Por eso es que la reforma debe de ser pensada integral y de fondo, no en la forma en que se está planteando, que solamente es de forma, ¿sí? No es de fondo. Nosotros tenemos derecho a hablar de todas las carencias que tenemos y de cómo pensamos que se puede mejorar, ¿no? Una, desde luego, es la selección de magistrados y jueces, que yo te digo que sí comparto la idea de que sea un órgano externo, ¿no? Un tribunal le llaman acá, de disciplina judicial. Eso me parece bien, porque digamos que garantizamos imparcialidad, ¿no? Que no se vea el nepotismo como sí se ve, porque sí existe. Y que, fíjate bien, y también otra compañera dijo en el foro anterior que me gustó, dijo, bueno, ¿por qué se critica tanto el nepotismo en el Poder Judicial solamente? Pero lo hay en el Poder Legislativo y lo hay en el Poder Ejecutivo, y lo hay en los partidos políticos.
¿Cómo estamos viendo más ahora, no? Cómo una sola familia se está apoderando del partido y de todos esos ámbitos. Sí lo hay, claro que no es correcto, hay reglas y también se establece que está prohibido el nepotismo, ¿no? Pero entonces se sigue, pero también, bueno, es algo muy complejo porque hay personajes, hijos de, novias de, esposos de, pues que son gente capaz. Exacto, también sí, es una cuestión, entonces, sí. Desde ahí los límites no puedes estar. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. No puedes estar. Pero hay que elegir de todas maneras por el bien de la institución y de la sociedad que pide cuentas, que no haya favoritismos, ¿no? Por ser familia. Entonces yo veo bien eso, pero una reforma judicial, y yo lo dije en el foro pasado donde estuve, tiene que ser integral porque la justicia en México no nada más la impartimos nosotros, Poder Judicial del Estado, Tribunal Superior de Justicia. La justicia también se procura y están las fiscalías. Exacto. Y las fiscalías no se están viendo. Es ahí un punto central realmente que donde hay tantas deficiencias más que en el Poder Judicial, porque son ellos los que nos dan la materia, pues, para juzgar. Magistrada, aprovecho ahí para que entienda también nuestro público cómo es esa división. Ya hace un momento que iniciaba con ese punto, que la Fiscalía es parte del Ejecutivo. Para entenderlo, esa diferencia para nuestro público, ¿cómo está dividido? No es parte del Poder Judicial, no. Bien claramente lo indica. Entonces, refiriendo a eso, si nos apoya para que no digan los amigos del Ministerio Público que vamos contra ellos también, no. Pero sí hay una cuestión donde sí viene una reforma, donde sí se habla también de una reforma con las fiscalías, y de respecto de eso, ¿cómo trabaja la Fiscalía y cómo es esa relación o esa función de ellos en el proceso penal que propiamente es? Claro, sí es muy importante, y sí, no estoy en contra de la Fiscalía. Somos un equipo, ¿sí? Todo, en el que estamos inmersos en la justicia en México, ¿no? Sí. Es cierto, las fiscalías no pertenecen al Poder Judicial y no pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿no? Ni al Legislativo. Se supone que son entes o instituciones independientes y que tienen a un fiscal o fiscala. Nosotros ya tuvimos una fiscala ahora o fiscal que se encargan de la investigación del delito. Sí. Y ejercen la acción penal, se dice, acusan pues a la persona que consideran es la autora del delito, ¿no? Y para que puedan hacer eso, sobre todo ahora que hay un nuevo sistema penal acusatorio llamado, y que yo, por cierto, ahora también soy magistrada unitaria porque soy única, sin igualdad, que conoce de los procesos penales en este sistema, ¿no? Entonces, ellos son los directores de la investigación, no es fácil, claro, ¿no? De la investigación para poder ejercer esa acción penal, se dice, en contra de las personas que consideran que son las autoras del delito, e incluso tienen que establecer una línea de investigación también, o sea, no es sencillo, ¿no? O es decir, pensar por qué se cometió el delito para saber a quiénes van a investigar, ¿no? Tienen que en un crimen que levantar todos los objetos que consideran que fueron utilizados para cometer el delito, ¿no? Es decir, llegan a lo que se llama la escena del crimen, donde fue. Ahí yo entiendo a los compañeros fiscales, por eso dijo que tienen que poner el ojo también en ellos, no para que les vaya mal, compañeros, no es así, sino para que todos seamos beneficiados con lo que merecemos y debemos de tener. Es lamentable que, por ejemplo, no dotan a los ministerios públicos, a sus peritos, a los policías del material a veces indispensable como hojas para escribir, ¿no? El tóner para imprimir, o lo que es peor, no tienen a veces ni los instrumentos, por ejemplo, el instrumental necesario para levantar una muestra de sangre, ¿no? Que tienen que ser algunos vidrios o cristales especiales, guantes, ni los guantes a veces para recoger toda la evidencia, que es lo que se llama ahora en el sistema penal acusatorio la cadena de custodia, ¿no? ¿Cómo empacas, cómo guardas un arma que encontraste, ¿no? Un cuchillo, lo que sea que hayas encontrado en el crimen, ¿cómo la levantas si no tienen ni guantes, ¿no? ¿Tiene que ser en una bolsa de plástico o tiene que ser en una bolsa de papel, ¿no? En fin, es increíble, pero no lo tienen,
muchas veces. Y claro, nosotros severamente a veces los jueces decimos, ni logró obtener todas las pruebas necesarias que evidencien que este sujeto o esta persona cometió el delito. Eso es lo que la sociedad debe saber también. Muy bien. ¿No? ¿Por qué a veces dejas en libertad a alguien que tú crees que es el culpable? No es así porque no tuviste las pruebas completas. ¿Y quién está obligado? El Ministerio Público. Porque es una investigación deficiente. Sí, nosotros, Poder Judicial, a través de los jueces o juezas de control en este nuevo sistema acusatorio, pues no somos los únicos, ¿verdad? Como verán, no vamos a dejar en libertad a alguien porque sí. Es que el Ministerio Público está obligado a tener pruebas directas, contundentes, de que esa persona que está acusando cometió el delito, ¿sí? Y fíjense bien también, porque es importante que vean a la Fiscalía. No se supone que la reforma que hubo en 2011 en México, de derechos humanos precisamente, al artículo 1 de nuestra Constitución Federal, fue por una necesidad apremiante y evidencia a nivel internacional de que en México cotidianamente se violan derechos humanos, ¿sí o no? Así es, correcto. Y tenemos un montón de sentencias ya acumuladas provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Guerrero es el principal cliente de la Corte Interamericana, ¿no? El caso Radilla Pacheco, que fue a virtud de esa sentencia que se reformó la Constitución, el artículo 1, este personaje de Atoyac, que es padre de una muy querida amiga mía, Tita Radilla, ¿verdad? De quienes han luchado, fue acusado, perseguido, que consideraban que pertenecía a la guerrilla, ¿no? En tiempos de Lucio Cabañas, lo desaparecieron, es la fecha que su hija lo busca, ¿no? Entonces son hechos lamentables de derechos humanos como esos, detener a personas sin ninguna prueba. Y les voy a poner un ejemplo, unos policías ministeriales detuvieron a un muchacho de 20 años por sospecha, porque los jóvenes él y otros se pararon a orilla de la carretera a orinar, y por esa zona se había encontrado el cadáver de una muchacha hacía 15 días antes. Dime si hay relación para considerar que si esos muchachos estaban a orilla de la carretera, podrían ser los responsables de ese feminicidio. Claro, pues no hubo fragancia, no hay nada. Creo que no, sin embargo los detuvieron, se los llevaron, los procesaron y los sentenciaron a 35 años de prisión. ¿Cómo ves? Terrible. Bueno, cualquiera de nosotros puede estar sujeto a una acción así tan ilegal. Y sobre todo, si un policía ministerial actúa sin una orden del Ministerio Público, es que el único director del proceso de investigación, ¿no? Sí. Los ministeriales, la policía ministerial no puede investigar nada más porque él quiso. Y se le ocurrió que ese puede ser un sospechoso, un responsable. Respecto a eso, ¿no? También para comentarle, ¿pueden hacer realmente lo que quieran? Sí. Eso referente al control también de la investigación, respecto a que pueden llevarla ante el juzgado de control. Han llevado identificaciones que ni siquiera la dirigió el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo le vas a dar un valor a una actuación de investigación que nada más a ellos se les ocurrió poner una foto? Ah, era gordito, chaparrito y moreno, y se hacía una foto de alguien así, ese es. O sea, quiero que entienda la ciudadanía, ¿verdad? Que ¿de qué se trata entonces? De que sí protejamos los jueces y juezas y magistradas, de verdad los derechos humanos de una persona para que no sea arbitrariamente detenida y procesada por un delito que no cometió. ¿O qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí también yo hago una crítica a la sociedad, porque tanto ellos se equivocan por esas razones y que también son pobres en su trato, porque en el trato que les dan, porque te dije, no les dan el material, no les dan ni hojas, no tienen un salario digno tampoco. Y ahorita me recuerdas qué cosa es digno, ¿no? Salario digno también. Entonces, no tienen todo eso, ¿sí? Y lo entendemos, pero también nuestra posición de nosotros como juzgadores y juzgadoras es ser garantes, de proteger, pues, ¿no? Las garantías, los derechos humanos de las personas. Pero como eso no es normal en México, porque ya te dije, y no debemos ser ciegos a eso, vamos a ser francos, yo soy muy franca, ¿no?
¿Qué pasa? No podemos tapar eso con el no, pues yo juzgadora, yo estudiosa del derecho, puedo callarme y decir, ay, no veo esto. No, porque los abogados tenemos que ver las realidades, por eso se creó el derecho para solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, tú ves eso como lo normal es en México que no lo hagas, ¿verdad? Sí. Entonces, quien lo hace, quienes lo hacemos, ¿qué pasa? Nos dicen, le han de haber dado dinero, por eso dejó en libertad a tal persona, ¿no? Se fija en la contrariedad, ¿y qué hacemos nosotros como juzgadores? ¿Te has puesto a pensar? Le pregunto a la gente, ¿se ha puesto a pensar qué sentimos? ¿Qué pensamos? Si vivimos a veces en soledad o con tristeza por no ser entendidos, por ser rechazados, incluso por ser diferentes o ser rechazadas, cuando te deprimes porque dices, vale la pena que siga yo aplicando el derecho como es. Cuando generalizan, pues, que algunas cuestiones, sí, claro, o sea, piensen eso, ¿no? También que es, por eso no cualquiera puede ser juzgador ni juzgadora, porque nosotros tenemos que resistir todo eso, las críticas en los periódicos, que te insulten, que te calumnien, que todo, y tú, callado. Porque se dice que tú hablas a través de tus resoluciones. Así es, pero yo no, yo rompo el esquema. Porque eso no tiene que ser, porque las personas, la sociedad tiene que saber que somos personas también, con sentimientos, con ideales, con pasión por tu trabajo. Y soy muy apasionado. Yo soy esa, ¿no? Yo sí, claro. Lo soy, nací para eso. Me gusta. ¿No? Me mencionaba salario digno, eso, a ver, digno, también salario digno. Vamos a ver, los los griegos también decían que quienes servían al Estado, no me acuerdo, era Platón, que decía que las personas que servíamos al Estado deberíamos tener un salario digno. Sí. A ver, yo por ejemplo estudié la licenciatura. Para hacer bien mi trabajo con dinero propio me tengo que pagar maestría, diplomados, capacitaciones y hasta hice un doctorado, ¿no? En Derecho Penal. Eso, ¿se lo pagó usted? Yo. No lo paga el Poder Judicial. No lo paga el Poder Judicial todo. Ahora tenemos una escuela judicial, ya tenemos. Sí. Pero de todas maneras se paga. ¿También les cobran? Esa es otra cosa que oiga, maestro Víctor. Yo lo critico. No les da bien, maestro. La escuela judicial principalmente debe de operar para nosotros, para los operadores de justicia. A estos no hay que cobrarles, porque para eso estás. También a los abogados, magistrada. A los externos. Una beca, maestro Víctor. Una beca, a lo mejor un poquito más bajo, ¿no? ¿Pero me entiendes? Pero no podemos todos estar... No, y aparte el tiempo, también hay que reconocer la dedicación, porque trabajas de lunes a viernes, el tiempo que se que dedica... bueno, ¿te das cuenta? ¿En qué momento estudia y cómo? Absolutamente. ¿Y cómo? ¿Y la familia? Hay sacrificios, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? sí. Hay sacrificios. Tengo 2 hijos y yo dije, ¿a qué hora los veo? Uy, por eso pero también tengo 2 hay muchos divorciados en el Poder Judicial, ¿verdad? Muchos divorciados y muchos solteros. Vete lo que te conlleva. Sí, precisamente hace rato un compañero decía eso. La esposa está hasta Zihuatanejo, él está aquí. Y digo, ¿y a qué hora se ven? No, pues no sé. No, pues cuando podemos. Le digo, ¿y no has pensado en divorciarte? Dijo, si lo ha pensado, le doy mi número. Me dijo, no, le digo, eres de los fuertes. Porque yo te voy a decir, por ejemplo, mi vida personal, cuando a mí me mandaron a Zihuatanejo precisamente de jueza, uy, no, mi pareja dijo, no, está lejos. Dijo, ay, cuánto amor me tenía. Yo quiero decirle que sí, lo entiendo perfectamente. Yo también cuando salí, me decían, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad en Chilapa. Yo prefería la familia, le soy honesto. Sí, efectivamente. Yo no tuve ese valor, porque también hay que decirlo así, pues porque es valor, dejar todo por el trabajo. Tocaste algo muy importante. En mi caso así fue. Y hay compañeras y compañeros que también lo sienten. Pero sobre todo las mujeres, tienes que decidir, y esa decisión nadie te la puede quitar, ni nadie puede opinar por ti. Yo decidí entregar mi vida, mi esfuerzo, mi talento, mis capacidades al servicio del Estado en el Poder Judicial. Entonces yo no voy a andar culpando a nadie, no, yo lo decidí, pero me siento plena y satisfecha. Su proyecto de vida que tuvo, claro, y tienes que romper techo de cristal y tienes que quitarte el piso pegajoso, así se llama en términos feministas, ¿sí? Sí. El piso pegajoso
que hace que no te puedas desprender de la familia. ¿Y ahora qué haces con el hijo, el marido? Hasta la madre o el padre que está enfermo lo tienes que cuidar, ¿no? Todos esos aspectos tienen que incorporarse en la visión para hacer justicia, ¿sí? Por ejemplo, hoy precisamente que estuve tomando un curso de capacitación a nivel de Iberoamérica con otros países, de toda Iberoamérica, estoy ahí. El Tribunal Superior de Justicia me eligió para estar porque saben que yo soy una incansable trabajadora y activista por los derechos igualitarios, ¿no? Excelente. Entonces, precisamente decía una jueza española que el problema, de Colombia, el problema es grave para que los hombres y mujeres, bajo la perspectiva de género, porque es otro aspecto, perspectiva de género es ver cuáles son las discriminaciones contra los hombres y contra las mujeres, y con toda la diversidad de personas que somos, ¿no? Sexuales, discapacitadas por cualquier tipo de discapacidad que tengas, ¿no? Étnica, económica, todo eso tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Entonces dice, algo que el enfoque de género nos permite ver es que la tarea de cuidados está muy desatendida a nivel legislativo, pero a nivel de visión también de juzgadores, porque debería de haber un reforzamiento especial para estas personas, incluyendo a los hombres. Cada vez hay más hombres que cuidan a personas y sin embargo no son reconocidos y tampoco protegidos por las leyes, ¿no? Entonces es un aspecto importante. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que cuida a mi madre, porque es el que tiene ahorita tiempo porque está jubilado. No es que tenga el tiempo, él también tiene una vida personal y sin embargo ha asumido cuidar a mi madre. Y es un hombre, 98 años tiene mi madre. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como todas las familias que tengan un caso igual, reconocerle ese trabajo y buscar la manera también de que pueda sobrevivir con recursos para él, ¿no? Excelente. Porque las personas cuidadoras también se enferman. Excelente. Y se cansan de cuidar a alguien que está enfermo o que ya no tiene todas sus capacidades a flote. ¿Me explico? Entonces, como verás, es muy interesante esto. ¿Y cómo se adquiere este conocimiento del que te estoy hablando? Estudiando, esforzándose, sacrificando. Y practicando, ¿no? Porque claro, no te lo quedas. Yo lo tengo que practicar y están mis sentencias, por ejemplo, ahí en el sistema de transparencia del Poder Judicial y del Estado. Estaba pensando que incluso las debería de compartir yo de manera directa en mi página de Facebook, ¿no? Que las o a través de Julio para Palacio ver cómo Informa se resuelve. Sí, eso es interesante, ¿no? Maestra, yo estoy totalmente de acuerdo y efectivamente así debe ser precisamente lo que dice de la práctica, y lo platicábamos con abogados y precisamente también con algunos jueces de este distrito, en el cual hablábamos de eso. En algún momento, cuando hemos ocupado algún cargo, también nosotros, y nos alejamos del litigio, y volver al litigio, decíamos nosotros en ese momento, salimos fríos, lo mismo aquí. O sea, decían los jueces que sí también, yo estar en una materia totalmente, y decía uno, dice, yo me voy a otra materia, no voy a hacer lo mismo. Entonces también es la práctica constante, sí, los años. Es algo que yo intento cambiar también al interior del Poder Judicial. Que los jueces y juezas deberían de ser especialistas en materias, para que no haya equivocaciones. Cosa que no está sucediendo, pues, ¿no? Por eso es que yo me opongo. Los jueces y juezas que ya tienen un cierto tiempo en una materia deben de continuar en ella, porque uno va adquiriendo mayor destreza, ¿no? Mayores conocimientos, te actualizas más en esas materias. Sí. Entonces es mucho más útil para la sociedad porque claro, incluso generas una impartición de justicia más rápida, ¿no? Como por ejemplo yo cuando fui jueza familiar en Acapulco, yo dictaba la sentencia ahí mismo en la audiencia, ¿no? De un juicio de divorcio incausado o cuantimal voluntario que no ofrece ningún conflicto, ¿no? Entonces en ese momento o en las jurisdicciones voluntarias sería. Por eso tu espacio debería abrirse más, como para explicarle a las personas. Sí. Vamos a hacer temas más. Jurisdicción voluntaria, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso? Están hablando ¿Qué es un divorcio incausado? No, interesante. Yo estoy dispuesta, si me invitas a hablar del divorcio incausado. Y vamos, ¿no? y incluso, digo, si quieren vamos a hablar de otros temas, porque incluso vamos a hablar, si me permite, magistrada, incluso derecho comparado, cómo se están realizando, cómo han avanzado en otros países en temas de justicia familiar. Me gustaría mucho. Yo hace poco y por supuesto, vamos a hacerles. Terminé un diplomado con la Embajada de Francia y ¿sí? la UNAM. Y entonces pude conocer cómo es el sistema de justicia de protección para mujeres en situación de violencia
allá en Francia. Y precisamente, ¿no?, en ese sentido, para España, los niños y niñas adolescentes, sí, cómo se dedican de manera inmediata las medidas de protección, que ya se hacen incluso ya por sistema, ya ni siquiera tengo que promoverlo ante un juzgado. Todas esas cuestiones. Magistrada, pues es el tema apasionante, en verdad que yo creo que esto nos da para muchísimas horas más. Bueno, ahora sí que nos vamos a disculpar también con nuestro público, se nos acaba el tiempo, pero vamos a comprometer a la magistrada, a la doctora Indalecia, para que nos acompañe nuevamente. Sé que viene el periodo vacacional, magistrada, sí, pero regresando vamos a hacerle nuevamente la invitación, claro, si sí, nos comparte, y a lo mejor hablar ya de un tema en concreto, a lo mejor en una materia que tenga interés. Escríbanos en la página qué tema quieren que nos comparta la magistrada, para abordarlo de manera especializada, y por supuesto es para que ustedes tengan ese conocimiento, comenten las preguntas. De esa manera nosotros generamos todavía mayor contenido para la plataforma. Así que, magistrada, antes de retirarnos, algo más que quiera compartirnos dentro del vasto, muchísimo trabajo que tiene el Poder Judicial, o dentro de lo que ha sido su carrera, algo más que quiera comentarnos antes de despedirnos. Pues dentro de la casa hablo demasiado, podría decir muchas cosas, ¿no? Ahorita a mí me preocupa esta reforma judicial y yo quisiera que la sociedad entera tomara más información, ¿no? Porque pareciera que directamente está dirigido pues al Poder Judicial de la Federación, porque el presidente de la República considera que sí hay pues muchos privilegios porque los sueldos son muy altos. Sí es cierto. En la Federación. Así es, en la Federación. Pero es el momento que la sociedad pueda volverse crítica y sensible, y también muy responsable a la hora de evaluarnos al Poder Judicial local. Ya les platiqué parte, que es lo que pasamos, pero hay muchas historias más sobre eso que en otro momento platicaremos, y que no juzguen a la ligera, porque esos privilegios no los tenemos nosotros. Yo dije, desde el 89 los salarios son muy bajos, y son bajos porque Guerrero tiene poco dinero. En todo caso, la Federación, el presidente de la República debería fijarse en que es necesario que nos fortalezca para dar un mejor servicio. Tú mismo dijiste, trabajamos de hora de entrada pero no de salida. Sobre todo los juzgados familiares tienen mucha carga de trabajo, y operar con 2 secretarios de acuerdos, por ejemplo, o 3, aquí eso no es suficiente. Necesitamos más personal. Y yo dije, de los sueldos tienen que ser bien pagados y dignos, porque no menosprecio el trabajo, por ejemplo, de un albañil. ¿Yo debo de tener el salario de un albañil? Pregunto. No. El albañil, la responsabilidad, estudió, sí, claro, y las responsabilidades, claro. Entonces, ¿por qué pueden pensar luego tan ligeramente en que no merecemos un buen salario? ¿No? Claro, el presidente de la República dio un tope y dijo, no más alto que el mío, pero nosotros no tenemos ni el salario que él tiene, quiero que sepan, ¿no? Entonces, los tribunales federales tienen sí sueldos muy amplios, nosotros no. Y yo también siempre he clamado algo. ¿Para qué nos dividen en primera y en segunda clase? ¿Acaso la tarea de justicia de los poderes locales no es importante? Sí, ¿por qué deben pagarle más a los federales y no a los locales? Y ustedes están... Y nosotros estamos en contacto con la sociedad. Terminado a los juzgados federales para que ellos resuelvan si proceden. Comentarle antes también ahí, para que no lo sepan, porque sí es un tema muy interesante, la diferencia, un juez federal y en su caso magistrada, los jueces locales, ¿cuál es la diferencia como tal? Digo, lo puedo decir así rápido, el juez aquí, yo puedo solicitar pasar con el juez aquí, inmediatamente me atiende. Sí, digo, la verdad, reconocerlo, el secretario de acuerdo ni se diga, porque está a la mano inmediatamente. Entonces tienen el palpe de la situación, del problema inmediatamente. El juzgado federal. Porque ese es otro patrón cultural sin ninguna justificación. Sí. Vele los edificios que tienen ellos. No puedo entrar, ni siquiera el secretario de acuerdo. Y no puedes entrar, exacto, ni a ver a nadie, ni al secretario de acuerdo. Y a nosotros, ven nuestras instalaciones, pobres todas. Sí. Pobres todas. Nosotros con un salario bien bajo, ¿no? Y no respetan tampoco nuestros espacios, porque la mentalidad de la gente, de la mayoría, pues es que somos de segunda, y es algo que yo no admito y no tolero. Somos importantes, somos personas,
somos profesionales en las materias, todos y todas dentro del Poder Judicial, y nuestros edificios son pobres y a veces eso es porque no alcanza el presupuesto que dan al Poder Judicial ni para eso, ¿no? Entonces no está bien que se juzgue a la ligera cómo estamos en los poderes judiciales locales, porque no es la misma, el mismo trato que se da a la Federación, ¿no? Totalmente de acuerdo, magistrada. Pues con eso nos quedamos con la reflexión respecto a que hay que analizar, hay que ver las cuestiones, y por supuesto para eso hacemos la invitación también a que nos han acompañado, agradeciendo mucho a todos los funcionarios, jueces, secretarios de acuerdos, y hoy por supuesto en la semana del Día del Abogado, con nuestra invitada de lujo, la magistrada doctora Indalecia, que en verdad agradezco, y vamos a pedir un fuerte aplauso para ella, para despedirla y agradecer y comprometerla para una próxima plática con tu abogado, aquí ya regresando de vacaciones. Sí, magistrada, bien merecidas. Sí, por supuesto, que son merecidas, sí, para todos bien merecidas. Todos, por eso vamos a votar también para que le suban los salarios también a los proyectistas que suben. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Soy su amigo y abogado Gilberto Salgado. Agradezco al doctor Indalecia, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, que nos haya acompañado, y nos vemos en otra plática con tu abogado la próxima semana. Buenas noches y hasta la próxima.